Después de 5 años y medio de manejar nuestro motorhome desde la Argentina, comenzamos una nueva ruta en Colombia. Luego de 2 meses de explorar la costa del Caribe, cambiamos a nuevos rumbos. Volvimos a entrar a la mágica y querida cordillera de los Andes. Irnos de viaje es el destino. Vamos rodando hacia la libertad. Libertad, libertad, que sin querer se me hizo ambición. Viajando, aprendimos a olvidarnos del destino, a cambiar el rumbo, a valorar los contrastes, a disfrutar cada kilómetro. Y creo que era eso lo que necesitábamos. Volver a esos paisajes, a esas rutas, a ese lugar que tanto nos atrae, a la montaña. Colombia es un país profundamente montañoso, ya que está atravesado por la cordillera de los Andes, que al ingresar desde el sur se divide en 3 ramales, la occidental, la central y la oriental. Esta ramificación es única en Sudamérica y le da al paisaje colombiano una geografía tan compleja como fascinante. Esta vez ingresamos a la cordillera oriental, la más ancha de las 3 ramificaciones en que se divide los Andes al atravesar Colombia. Este ramal nace en el macizo colombiano en el sur y se extiende hasta perderse en las llanuras de Venezuela. Nosotros estamos recorriéndola en su porción norte, desde la costa del Caribe hasta el imponente Parque Nacional del Chicamocha. Viajar en motorhome en estas montañas es descubrir un país profundamente vertical. Colombia es montaña en gran parte de su territorio y aquí, en los Andes orientales, esa condición se siente a cada kilómetro. Rutas que trepan entre cañones diminutos, pueblitos enclavados en la carretera y casitas que parecen colgadas de las laderas. Volver a los caminos de montaña para nosotros también es volver a compartir ruta con los gigantes, con los camiones. Ellos son los principales protagonistas del camino, avanzando pesados y firmes.
Las rutas que recorremos no son casualidad, son el resultado de la mano del hombre que dinamitó la roca, que abrió túneles y partió cerros para unir pueblos y permitir que la vida se moviera. Gracias a ese esfuerzo, hoy podemos atravesar montañas que antes parecían infranqueables. La consecuencia de haber abierto estas venas en la cordillera es que ahora podemos mirar la montaña por dentro. Sus paredes cortadas revelan colores inesperados, ocres, rojizos, grises profundos. Cada tono es un secreto mineral guardado por millones de años y expuesto ahora frente a nuestros ojos viajeros. Atravesar estas montañas partidas al medio impone respeto y nos recuerda lo imponente que es la naturaleza. En medio de la ruta, casi sin esperarlo, llegamos a un sitio perdido, rodeado de montaña y silencio. Es uno de esos lugares que parecen estar en la mitad de la nada, pero que justamente por eso nos regalan la oportunidad de volver a conectar con el viaje y con la naturaleza. Cada lugar al que llegamos nos regala algo distinto, un paisaje, un silencio, aire fresco que solo la naturaleza puede ofrecer. Viajar así nos recuerda que no somos dueños de estos espacios, sino apenas visitantes de paso. Por eso, cuando estacionamos nuestra casa en un sitio nuevo, lo hacemos con respeto. Si encontramos basura, la levantamos, porque entendemos que la mejor manera de agradecerle a la naturaleza lo que nos da es cuidándola. Cada rincón de montaña, cada valle, cada río son parte de un hogar mucho más grande que compartimos todos. Y nosotros creemos que cuidarlo es también una forma de viajar. Dejar cada lugar mejor de lo que lo encontramos, como si realmente fuera nuestro. Aquí todo se siente distinto. La montaña nos envuelve con su presencia poderosa, imponente, como si nos recordara lo pequeños que somos frente a su eternidad. De noche, el fresco se intensifica. La altura y la amplitud térmica que tanto buscábamos ahora nos obliga a buscar un abrigo más, mientras el frío se cuela entre los árboles y los cactus que pintan el paisaje típico de los Andes orientales.
La vegetación es austera, pero resistente, adaptada a este clima de contrastes y nos habla de la fuerza de la vida en cada rincón. Y ahí estamos nosotros, con nuestra casa rodante estacionada en el medio de este escenario majestuoso. Sentir que llevamos nuestro hogar a paisajes tan imponentes es un recordatorio de lo que significa viajar, estar presentes, habitar la ruta y dejarnos transportar por cada montaña que nos recibe. En este rincón de la cordillera oriental, nuestras únicas vecinas son las cabras. Ellas parecen las verdaderas dueñas de las faldas de la montaña. Aparecen cada mañana como peregrinas incansables, recorriendo las laderas en busca de su alimento. Y al caer la tarde, desaparecen, perdiéndose entre los cerros. Su presencia nos recuerda que la vida también sabe adaptarse y encontrar su camino, incluso en los paisajes más áridos. El paisaje además está adornado por cactus, que se alzan firmes contra el horizonte. Son símbolos de resistencia. Soportan el sol fuerte del día y el frío intenso de la noche. Gracias a su capacidad de almacenar agua, este tesoro oculto los convierte en los guardianes silenciosos del ecosistema, pues esa reserva vital de humedad permite que otros seres vivos también encuentren sustento en este entorno. Rodeados de cabras y cactus, comprendemos que la montaña no está vacía. Está habitada por formas de vida que han aprendido a convivir con la dureza del clima y a hacer de la resiliencia una manera de existir. Nos sentimos profundamente agradecidos de haber llegado hasta aquí, de poder vivir con nuestra casa rodante en este rincón de la montaña. Lugares como este no son fáciles de encontrar, aislados, silenciosos, perdidos en el mapa, pero llenos de esa magia que solo aparece cuando uno se anima a detenerse en el medio de la nada. La vida aquí se vuelve simple, solo necesitamos agua, comida y un poco de gas para cocinar. Con eso basta. Lo demás lo pone el paisaje. Lo mejor de todo es tener tiempo. Tiempo para cocinarnos sin prisa, para trabajar con calma, para hacer nuestras actividades cotidianas con la montaña como compañía. Y mientras tanto, el horizonte nos regala un escenario de ensueño, recordándonos que el verdadero lujo de viajar es poder habitar estos momentos.
Este lugar no solo nos recibe, también nos invita a caminarlo, a explorarlo con calma. Cada paso entre sus senderos es una oportunidad para cautivarnos con la naturaleza. Los colores de la montaña cambian con la luz. El viento golpea con fuerza, como queriendo recordarnos que aquí manda la geografía. El sol abriga y el canto de las aves acompaña cada movimiento. Todo se vuelve una sinfonía natural que nos envuelve por completo. Internarnos en este entorno es también un acto de humildad frente a la inmensidad de la montaña y la fuerza de sus elementos. Nos sentimos pequeños, pero a la vez profundamente conectados con la vida que nos rodea. No podemos sentir más que agradecimiento. Agradecimiento por tener la oportunidad de vivir viajando, de mover nuestra casa de un lugar al otro y despertar en escenarios que parecen sacados de un sueño. Viajar así nos enseña que la verdadera riqueza no está en llegar rápido, sino en habitar cada sitio con respeto, con calma y gratitud. Y al despedirnos de este paisaje, nos llevamos la certeza de que cada kilómetro recorrido nos transforma, nos acerca más a lo esencial, vivir con lo justo, pero rodeados de lo inmenso. re